Escucha eso. Una rama rompiéndose a tus espaldas. Hace 1.000.000 de años, ese sonido significaba que tu vida terminaba en 3 segundos. No podías ver nada. Solo el brillo de unos ojos amarillos a 5 metros de tu cara. Hoy, apagas la luz de tu cuarto y sientes exactamente lo mismo. Esa ansiedad en tu pecho. Ese impulso de mirar hacia el rincón oscuro del armario. No es paranoia. Es tu ADN gritando. Durante el 99% de nuestra historia, la noche no fue para descansar. Fue una zona de guerra donde nosotros éramos la carne. Hienas gigantes, leopardos prehistóricos y cosas que tu mente prefiere no imaginar. El ser humano no dominaba la oscuridad. Solo intentaba no ser devorado por ella. Ese miedo nunca se fue. Se quedó grabado en tu cerebro para siempre. Y para entender por qué todavía corres cuando apagas la luz del pasillo, tenemos que volver a la noche más peligrosa de la historia. Esta es la era en la que se puso el sol y comenzó el infierno. Hace 1.000.000 de años, la noche no era descanso, era una trampa. Sobrevivir hasta el amanecer era el único objetivo. Mucho antes del Homo sapiens, el Homo habilis ya entendía una verdad que llevas grabada en el ADN. Cuando la luz muere, el mundo deja de ser tuyo. De día dominaban, buscaban comida, escuchaban su entorno, veían venir el peligro. La noche borraba todo eso. El frío mordía, los sonidos engañaban. Algo te observaba desde la oscuridad total, a pocos metros, y tú no podías hacer nada. El Homo habilis era una presa fácil, pequeño, débil. Dormir en el suelo era un suicidio. Por eso trepaban a las copas de los árboles, aferrándose a las ramas para no caer mientras el mundo abajo despertaba. En la sabana, los leopardos antiguos los cazaban como piezas de práctica. Las hienas gigantes hacían sonar el crujido seco de un fémur rompiéndose entre sus molares. Los cocodrilos esperaban, invisibles, en la orilla. Al ponerse el sol, el humano primitivo perdía su única arma. La visión, la oscuridad era el territorio de las bestias. Aquel miedo nunca fue silencioso. Cada ruido era una amenaza de muerte. Un roce en la maleza significaba que algo avanzaba. Un movimiento mínimo hacía que el grupo entero saltara al mismo tiempo. Dormir profundamente era un error fatal. Descansar demasiado te sacaba de la cadena evolutiva. Esa es la razón de que tu sueño sea tan frágil hoy. Te despiertas a las 3 de la mañana, porque la puerta del armario cedió 1 milímetro. No te muevas. Mira ahora mismo hacia el rincón más oscuro de tu habitación. Sí, ese. Estás convencido de que algo te observa desde el vacío entre tu ropa colgada. Sientes un nudo en el estómago por una sombra que no debería estar ahí. No es paranoia, es instinto. Tu cerebro sigue ahí, encogido frente a una fogata que se apaga en mitad de África. Durante cientos de miles de años, el ser humano no estuvo en la cima. Era solo carne, intentando no ser devorada por la selva. Si te gustan este tipo de historias sobre la humanidad, suscríbete al canal para seguir explorando nuestro pasado. El fuego cambia algo importante. Por primera vez, la oscuridad retrocede. Solo unos metros. El humo te golpea la cara, te ciega, te arden los ojos hasta las lágrimas, pero no puedes cerrarlos. Si dejas de mirar, mueres. Las llamas iluminan rostros sucios, piedras, manos con ampollas sujetando ramas secas. El calor te quema la piel de frente mientras el frío de la noche te muerde la espalda. No hay comodidad aquí, solo supervivencia. Hace más de 1.000.000 de años, grupos de Homo erectus mantenían estas fogatas. No entendían el fuego, no sabían explicarlo.
solo sabían una cosa: si el fuego moría, ellos también. Miras más allá de las llamas. Buscas siluetas. Cuanto más fijas la vista, las sombras te asaltan. Engañan a tu retina con movimientos que no existen. Escuchas pasos, o quizás es el crujido de tus propios huesos por la tensión. El problema es que nunca puedes estar seguro. Por eso nadie duerme. Si las llamas bajan, el grupo muta. Levantan la cabeza. Aprietan madera quemada contra sus palmas en carne viva. Nadie quiere ser el primero en sentir un zarpazo desde el vacío negro que rodea el campamento. Leones prehistóricos recorren la sabana. Hienas gigantes acechan esperando un descuido. Un crujido indica que un depredador mide la distancia. El fuego es una tregua armada. Una tortura necesaria. No protege, solo compra tiempo. Aquí la mente humana empezó a cambiar. La oscuridad ya no era ausencia de luz. Ahora escondía posibilidades. Algo te observa sin hacer ruido. Algo se acerca mientras todos aguantan la respiración. Por eso todavía haces lo mismo miles de años después. Enciendes una luz. Miras hacia el pasillo oscuro. Tu cuerpo se tensa antes de que puedas pensar. Parte de ti sigue sentado frente a aquella fogata, rezando para que el humo no te ciegue antes de ver lo que viene. Tu cerebro empieza a hacer algo extraño en la oscuridad. Completa lo que no puede ver. El problema es que hace 1.000.000 de años equivocarse significaba morir. Escuchas un ruido entre los árboles y tu mente crea una forma antes de confirmar si realmente existe algo ahí afuera. Ves movimientos rápidos en lugares vacíos, sombras que parecen agacharse, siluetas altas observando desde la distancia. A veces no hay nada, a veces sí. Tu cerebro no tiene tiempo para esperar una respuesta correcta. Prefiere cometer errores antes que ignorar una amenaza real. Por eso el miedo llegó a ser tan importante para la supervivencia humana. Durante cientos de miles de años, los humanos que reaccionaban demasiado rápido sobrevivían más que los que dudaban. Los que imaginaban peligros invisibles vivían más tiempo que los que ignoraban sonidos extraños en mitad de la noche. Y poco a poco, la oscuridad dejó de ser solamente un lugar peligroso. Empezó a convertirse en algo peor. Un lugar donde cualquier cosa podía existir. Miras fijamente hacia los árboles, intentando distinguir una figura concreta. El fuego se mueve. Las sombras cambian de forma constantemente. Por momentos jurarías haber visto ojos reflejando luz entre la maleza, pero desaparecen. El viento sopla. Escuchas respiraciones. El grupo permanece inmóvil. Nadie sabe si el peligro realmente está ahí o si el miedo acaba de tomar el control. Y quizás fue exactamente aquí donde nació una de las cosas más antiguas de la mente humana: la sensación de presencia. Esa idea irracional de que algo te observa desde la oscuridad, incluso cuando estás solo. Todavía hoy ocurre. Te despiertas durante la madrugada y miras automáticamente hacia la puerta. Escuchas un ruido pequeño en otra habitación y tu cuerpo se paraliza durante un segundo. A veces incluso aceleras el paso cuando atraviesas un lugar oscuro, aunque sepas perfectamente que no hay nada allí. Tu parte racional entiende una cosa. Tu cerebro antiguo entiende otra. Porque durante millones de noches, la oscuridad escondió depredadores reales. Y el cerebro humano aprendió algo simple. Si sospechas de una sombra y te equivocas, sobrevives. Si ignoras una amenaza real, desapareces. Tal vez por eso el miedo nunca abandonó completamente nuestra especie.
porque el miedo mantuvo vivos a nuestros antepasados. Con el tiempo, el miedo empezó a cambiar otra vez. Ya no era solamente miedo a ser devorado. Ahora también era miedo a lo que no podían entender. Hace decenas de miles de años, los neandertales pasaban noches enteras dentro de cuevas profundas mientras el viento golpeaba las entradas de piedra. Afuera seguían existiendo depredadores, hienas de las cavernas, lobos, grandes felinos adaptados al frío. Pero dentro de la oscuridad apareció otro problema. La mente humana empezó a pensar demasiado. Escuchas el fuego crujir detrás de ti mientras observas el interior negro de la cueva. Las sombras tiemblan sobre las paredes de piedra. A veces cobran forma de figuras humanas moviéndose lentamente. Otras veces, algo peor, el humo sube, el aire pesa y el silencio nunca permanece mucho tiempo quieto. Siempre existe algún sonido, una roca cayendo en la distancia, un animal moviéndose afuera, respiraciones, el viento atravesando grietas invisibles. Tu mente intenta encontrar explicaciones para todo, porque no entender algo también podía ser peligroso. Y quizá fue ahí donde comenzaron las primeras ideas que todavía siguen persiguiéndonos. La sensación de que hay algo más en la oscuridad. No un animal, no un depredador visible, algo distinto. Los neandertales enterraban a sus muertos. El olor a tierra removida llenaba la cueva mientras el golpe seco de una piedra contra el suelo retumbaba en el aire frío. Algunos cuerpos fueron encontrados colocados cuidadosamente dentro de fosas simples. Eso significa que la muerte ya no era solamente un hecho natural. Ahora también provocaba preguntas. ¿Qué ocurre después? ¿A dónde va alguien cuando deja de respirar? ¿Por qué seguimos sintiendo su presencia incluso después de verlo morir? Imagina hacerte esas preguntas mientras el mundo exterior permanece cubierto por oscuridad absoluta. Sin respuestas, sin ciencia, sin explicaciones, solo fuego, sombras y una mente humana cada vez más consciente de sí misma. Tal vez ahí nacieron algunas de las primeras supersticiones humanas. No porque nuestros antepasados fueran ingenuos, sino porque el cerebro humano odia el vacío. Necesita encontrar algo escondido detrás del ruido, detrás de las sombras, detrás de la muerte. Y aunque hoy vivimos rodeados de luz artificial, esa parte de nosotros sigue intacta. Por eso todavía sientes incomodidad en lugares completamente silenciosos. Por eso, algunas personas sienten miedo dentro de habitaciones oscuras, incluso sabiendo que están solas. Porque una parte muy antigua de tu mente todavía sospecha que la oscuridad esconde algo más que vacío. Miles de años después, sigues haciendo lo mismo. Cierras la puerta antes de dormir. Miras debajo de la cama, aunque sabes que no hay nada. Enciendes una luz en mitad de la madrugada después de escuchar un ruido absurdo en otra habitación. Tu parte racional intenta ignorarlo, pero tu cuerpo no, porque tu cuerpo todavía recuerda. Recuerda millones de noches donde la oscuridad escondía dientes reales, garras reales, ojos reales observando desde fuera del fuego. El problema es que el cerebro humano nunca evolucionó para vivir rodeado de seguridad. Evolucionó para sobrevivir. Por eso la ansiedad aparece tan rápido durante la noche. Por eso el silencio absoluto puede resultar incómodo. Por eso algunas personas sienten miedo incluso dentro de sus propias casas, aunque las puertas estén cerradas. Tu mente sigue buscando amenazas automáticamente. Hace cientos de miles de años, eso salvaba vidas. Hoy,
ese mismo mecanismo sigue encendiéndose aunque ya no existan leopardos esperando detrás de la oscuridad. Y quizás por eso el miedo nocturno resulta tan difícil de explicar racionalmente. Porque no nació en la civilización, nació mucho antes. Nació en fogatas débiles rodeadas por kilómetros de oscuridad absoluta. Nació escuchando respiraciones invisibles más allá de la luz. Nació viendo sombras moverse entre árboles mientras algo esperaba el momento correcto para acercarse. La noche moldeó el cerebro humano durante más tiempo del que llevamos viviendo en ciudades. Mucho más. La electricidad apenas existe desde hace unas pocas generaciones. Durante casi toda nuestra historia, cuando el fuego desaparecía, el mundo volvía a convertirse en territorio desconocido, y una parte de tu mente todavía sigue viviendo allí. Por eso el miedo nunca desapareció realmente, solo aprendió a esconderse. Ahora aparece como ansiedad, como paranoia, como incomodidad en el silencio, como esa sensación absurda de acelerar el paso cuando atraviesas un lugar oscuro completamente vacío. Porque tu cerebro antiguo todavía sospecha una cosa, que algo podría estar esperando fuera de la luz. Y durante la mayor parte de la historia humana, tenía razón. Esta noche, antes de dormir, vas a apagar la luz como siempre. La habitación seguirá siendo la misma. Las paredes seguirán ahí. Nada habrá cambiado realmente. Y aún así, durante unos segundos, tu cerebro volverá a hacer la misma pregunta que ha hecho durante cientos de miles de años. ¿Qué se esconde en la oscuridad? Tal vez nunca dejamos de temerle a la noche. Tal vez solo aprendimos a vivir con ella.